ingrediente primordial de una sociedad en busca de crecer. Un programa conducido por María Ongreda todos los miércoles a las 7 de la noche. Familia en la Mira, con María Ongreda. Una presentación de radionext.com, la estación Guinness de Miami. Buenas tardes, mis queridos amigos, bienvenidos a Padilla en América Radio. Son las 3:10 de la tarde, hoy es viernes, agosto 16. ¿Cómo está, don Alberto? ¿Ya estás del otro lado de la máquina? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América. 10 minutos tarde porque esta es mi idea de viernes casual. Ah, qué bueno. Mi idea de viernes casual es 10 minutos tarde. Y luego mi idea de lunes elegante, pues es también 10 minutos tarde. Y mi idea de martes de trabajo, pues es también 10 minutos tarde, Donatella. ¿Cómo estás tú? Bueno, pues te diré que bastante bien, gracias a Dios. Viernes, al fin, viernes. Viernes, exactamente, al fin, como tú bien dices. Y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Durante la semana no estuvimos presentes porque estuve yo en un viaje importante, estuve en la Ciudad de México. Siempre encantado de visitar la Ciudad de México. Qué gran ciudad, la verdad. Y ahora déjame te lo digo de esta manera. Para mí, todas las ciudades de América Latina me gustan mucho. Bueno, hay ciudades que no me gustan tanto en cuanto a su belleza. Okay. La Ciudad de México me gusta mucho. En primer lugar, si una ciudad tiene temperaturas frescas, para mí ya por lo pronto ya es una de las ciudades más hermosas del mundo, ¿no? Ay, con ese simple hecho. Y México es una ciudad de temperaturas frescas, por tanto, pues ahí me declaro sesgado. Y por otro lado, tengo que decir que soy mexicano, más no de la Ciudad de México, pero pues eso me hace también estar sesgado. Pero en esta ocasión fui a la Ciudad de México y me vi allá con otra persona, un amigo, un asociado mío que no es mexicano. ¿Oh, sí? Él es ecuatoriano, ecuatoriano-chileno, y es alguien que también ha viajado mucho, pero que nunca había ido a la Ciudad de México. Y entonces yo le doy valor a lo que esta persona me dijo, porque él me dice, Alberto, qué ciudad más limpia, qué ciudad más bella, más limpia y qué gente tan buena. De tal manera que eso es lo que yo estoy diciendo acá en realidad, lo que los visitantes hablan de la Ciudad de México, no tanto lo que yo hablo de la Ciudad de México. Y es la verdad, es una ciudad muy limpia, es una ciudad muy linda, con un excelente clima, y pues bueno, siempre encantado de volver yo a la Ciudad de México. Pues qué bueno. En cambio aquí el clima, mi querido Alberto, es un sol que te parte las piedras, las pobres plantitas hacen con el excesivo calor, una humedad increíble, o sea, encantador para el cabello, ¿qué te puedo decir? Un asco, pues. Pues déjame te platico que nosotros aquí en la ciudad de Atlanta, no se vaya usted a pensar, querido público, que todo Estados Unidos es frío, nieve, helado, y que en pocas palabras que en Estados Unidos no hay calores, porque por supuesto que Estados Unidos es muy, muy caliente. Incluso yo le diría que lugares tan norteños y con un clima tan crudo, con un invierno tan crudo como Minnesota. No fue Minnesota, en mi caso fue Wisconsin. Yo estudié un tiempo en Wisconsin, que es igual, un lugar con un invierno crudísimo, y la gente no se imagina qué tan fuerte el calor puede ser en esos lugares en verano, que es mucho. Y sí, corrígeme si me equivoco, forma parte de las planicies de Estados Unidos, esa zona. Las planicies están más hacia el oeste, son más acá por el lado de Nebraska, Idaho, Utah, más para acá, pero esto es la región de los Grandes Lagos. Oh, ok, hecho, no, sí, el efecto del lago hace una gran diferencia ahí con el donde invierno. yo estaba en Wisconsin, por ahí pasaba el Mississippi. En todo caso, en el pueblo en el que yo estaba en Wisconsin, que es La Crosse, ahí en el invierno pueden estar tranquilamente a 15, 20 grados bajo cero centígrados. Wow. Tranquilamente en el invierno. Pero el punto es que en el verano es tremendamente caliente, es muy caliente y húmedo porque está al lado del Mississippi. Lo que pasa es que
ahí el verano es cortito, el verano te dura 3 meses nada más, que son junio, julio y agosto y se acabó. Ya veo. Y bueno, todo esto lo platico porque Atlanta, que es de donde yo estoy, es una ciudad que en el verano hace mucho calor, es muy caliente en general. Pues bueno, este verano ha sido muy húmedo en Atlanta, ha sido muy poco caliente y todo esto te lo platico porque aquí en Atlanta este día, en este momento, estamos a una temperatura de 18 grados Qué centígrados. envidia, hombre. No me digas Es nada. hoy, se está diciendo aquí en los noticieros locales que hoy se rompe el récord de la temperatura máxima más baja para esta fecha en la historia. Muchachos, aquí está aproximadamente en 37 la sensación térmica. O sea, una Bueno, pues, brutalidad. y no estamos separados ni por 1000 kilómetros de distancia, es que yo creo que se va a desquebrajar el país con ese cambio de temperatura tan brusco. Así es. No, acá sí, te digo que acá rompemos récord para este día de la temperatura máxima más baja de la historia, con 18 grados tan solo. Wow, 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 wow. Sí, ha sido un verano muy atípico aquí, demasiado atípico y bueno, pues esa es la circunstancia. Bueno, por cierto que le doy la bienvenida, estamos bueno, yo estoy hablando desde Atlanta, pero la transmisión en realidad es de Miami, a Ujú. cargo de Donatella Ungreda, a quien ya saludé, ¿no es cierto? Eso es correcto, sí, señor. Exactamente. Y bueno, Donatella, ¿por qué no nos hablas de la interactividad que tenemos en este programa? Los números de teléfono en cabina son el 786-467-8213, 786-467-8213 si usted está aquí en los Estados Unidos o en cualquier otro país. Si está en Venezuela específicamente, puede usted marcar el 212-210-5087. Es una llamada local en Caracas, de manera que repica aquí y usted le sale más barato. Y háblanos, Alberto, de las páginas Facebook. Exactamente, otra manera de interactuar con nosotros, conmigo, es a través de mi Twitter, que es no es cierto, el Twitter es Padilla News, @Padilla News, y en la página de Facebook de Padilla en América, o si no, que la verdad es que es la que más activo soy, en los dos soy activo, pero le tengo más cariño, pues, simplemente por antigüedad, a la página de Alberto Padilla, Economía y Finanzas, facebook.com/, Alberto Padilla, Economía y Finanzas. Y el Twitter de Radio Next estamos usando la etiqueta, el hashtag Padilla en América Radio, por si acaso quisieran hacer algún comentario, pues pueden hacer mención del numeral Padilla en América Radio. Bueno, pues excelentemente bien. Bueno, hay varios temas sobre la mesa. El primero era, bueno, pues alabar a la Ciudad de México. La verdad es que las autoridades de la Ciudad de México han hecho buen trabajo y los felicito. Bien, Excelente. otro más. Ujú. Otro esto es del día de ayer, pero que me parece muy interesante comentar, y es esta decisión del gobierno de Ecuador de abrir la reserva ecológica del Yasuní para la explotación petrolera. Déjeme le doy un poquito de antecedente. Cuando el presidente Rafael Correa llegó al poder originalmente, porque ya ha llegado al poder varias veces consecutivas, pero cuando llegó originalmente, él tuvo una idea muy original, más una idea, pues una mala idea, porque, vaya, ahora vemos que es una mala idea y yo, llámeme egocentrista, no, le pido que no lo haga, pero si quiere hágalo. Pero pero es que la verdad de las cosas es que yo siempre dije, esta es una mala idea, esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar, no tiene, ¿cómo es posible que va a funcionar? ¿A qué me refiero? Cuando Correa llegó, él dijo, señores, sabemos que en la Reserva Ecológica Selvática del Yasuní, que es una zona, de nuevo, protegida, una parte de la selva del Amazonas, con mucha flora y fauna, etcétera, etcétera, hay muchísimo petróleo. Yo invito al mundo a que si no, yo protejo, dijo Correa, la idea fue esta, yo protejo la zona del Yasuní, yo impido la explotación de petróleo en la zona Yasuní si el mundo, el planeta, me da a mi Ecuador el dinero, un dinero equivalente a lo que yo voy a ganar en su explotación. Yo la cuido, pero ustedes denme dinero. Ajá. Esa fue básicamente o sea, yo prometo y comprometo a no explotar esa zona nunca, pero el mundo que me dé dinero y que pague por ese pulmón del mundo que de todos modos el mundo va a usufructar, si tú quieres, o a disfrutar también. O sea, tenía un poco de sentido o sea, es decir, no era un chantaje, era más bien un intercambio en el sentido de que yo te protejo la selva, que al final del mundo es la selva del mundo y es un pulmón de la humanidad, yo la protejo,
no exploto, pero sí, mundo, entonces dame a mí el dinero que yo iba, pues que me está costando el no explotar esa zona ecológica. Lucro cesante, pues. Esa era la idea. Obviamente que estábamos hablando de miles de millones de dólares y la verdad es que yo, y lo digo en serio porque está documentado, yo dije desde el principio esto no va a volar, ¿no es cierto? Ujú. El proyecto de la recaudación de los fondos para salvar el Yasuní estaba a cargo de una muy buena amiga mía, de alguien que yo respeto muchísimo, y que la senté varias veces a entrevistarla y la cuestioné, le decía, pero ¿cómo es posible? O sea, yo estoy de acuerdo en que si alguien iba a sacar dinero al mundo para ese proyecto iba a ser esta persona, que es Ivonne Baki, una muy buena amiga mía, aquí la saludo, pero la verdad es que la idea misma no iba a volar. Bueno, pues todo esto resulta ¿qué creen? Pues que la idea no voló. ¿Por qué? Porque Ecuador no recibió el dinero que estaba pretendiendo por proteger la reserva del Yasuní y por tanto entonces ya dijeron, pues entonces como no juntamos el dinero, pues entonces sí, de todos modos lo necesitamos, así es que sí vamos a explotar al menos la mitad del petróleo que sabemos que existe en el Yasuní. Que no importa que sea la mitad o que sea todo, pues ya una vez que ya lo explotas, pues ya lo estás explotando y es exactamente lo mismo. Ujú. Pero bueno, ya resulta. Obviamente esto ha causado el malestar de mucha gente dentro de Ecuador, de los amantes de los verdes, ¿no? De los ecologistas y etcétera. Pero la realidad de las cosas es que es cierto. Yo creo que es una decisión de Estado positiva la de decidir explotar los recursos naturales de un país. El bien que se le hace al país es sumamente mucho y la realidad de las cosas es que tú puedes explotar un yacimiento petrolero en medio de una reserva ecológica, en medio del Caribe, en medio de donde sea, con mínimo daño ecológico. Siempre hay riesgos por supuesto, siempre pueden pasar cosas, pero si se hacen bien las cosas, si se cuidan bien la tecnología, en realidad se puede hacer de manera muy limpia. Esa es la realidad. Pero Claro. bueno, el punto es este. Si Correa Correa sabía que él necesitaba los recursos que le iba a traer el Yasuní, él sabía. Por tanto, él sacó la idea, él dijo yo necesito ese dinero para el desarrollo de Ecuador. Sin embargo, no quiero explotar la zona, entonces, pero como necesito el dinero, entonces el mundo que me dé el dinero a mí. Pero eso no quita que él necesitaba el dinero. La idea fracasó, es decir, fue una mala idea, no fue una buena idea, no fue una buena estrategia, porque ahora ni tiene el dinero y de todos modos va a tener que explotar la zona. Entonces, yo pongo sobre la mesa lo siguiente, hablando de estrategia, porque finalmente lo de Correa era una estrategia que él pensó que era buena, yo ya sabía desde el principio que no, y al final, pues en todo caso, yo tuve la razón y eso no es lo que importa, lo que importa es que la estrategia no fue la correcta. Hablando de estrategias, ¿por qué Correa, qué hubiera pasado si Correa, como estrategia de Estado, diferente a la que aplicó, hubiera abierto la economía de Ecuador? Si Correa hubiera establecido el Tratado de Libre Comercio con sus principales socios comerciales, que era Estados Unidos, y que él rechazó. Hoy Ecuador no tiene un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos porque Correa no quiso. A Correa, cuando entró a Correa al poder, estaba el proyecto andando, ya estaban las negociaciones y Correa las canceló por completo. Señores, la realidad de las cosas, y lo vemos a la distancia del tiempo, es claro que si en lugar de Correa como plan económico, como plan estratégico, si en lugar de decir denme dinero para proteger el Yasuní y si no me alcanza el dinero o si no me lo dan es suficiente, entonces voy a tener que explotar el Yasuní, si en lugar de ese plan hubiera hecho el plan de voy a abrir la economía de Ecuador y voy a ratificar un tratado de libre comercio con mis principales socios comerciales para que entren los dólares y así no tenga que explotar el Yasuní. Hoy, si Ecuador hubiera tenido su economía abierta y hubiera establecido un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que no nada más era Estados Unidos, y también era con México y con Centroamérica, si hubiera formado parte del CAFTA, Ecuador, muy probablemente con el influjo de dólares que hubiera recibido, no tendría que estar explotando el Yasuní. Es el punto que yo estoy haciendo. Y la realidad a todos estos gobiernos progresistas, como les gusta llamarse a ellos, pero que son populistas en realidad, la verdad es que la realidad los alcanza porque los alcanza en algún momento.
A Venezuela la realidad ya la alcanzó y la alcanzó de manera muy severa. Lo atropelló, lo atropelló. Y ahora a Ecuador la está alcanzando de una manera no tan severa, pero que ahí está. Al final del camino, la estrategia populista, que eso fue lo que fue, una estrategia populista. Correa sabía que para hacerse de los dólares que él necesitaba, podía irse por el lado de la apertura económica, pero no, él escogió por ideología, porque él está peleado con la economía abierta por razones muy particulares de él, que no tienen nada que ver con la economía, porque si hubiera sido por la economía, él hubiera abierto la economía y hubiera entrado los dólares, escogió el camino imposible y populista de pedirle al mundo que le dé dinero, que fue una estrategia totalmente equivocada, que cualquiera que hubiera tenido dos dedos de frente hubiera visto que era equivocada. Yo los tenía y la vi, y lo tengo que decir, yo siempre dije que era equivocada la idea. Y aquí está la realidad es que ahí está, no recibió el dinero que él pretendió recibir y resulta que él de todos modos necesita dólares. Aquí la pregunta es, ¿cómo escoge un país hacerse de los dólares que necesita? Ese es todo el asunto. La estrategia de Correa es, yo le voy a pedir al mundo dinero. Ok, no funcionó. Entonces voy a explotar la selva. Bueno, presidente Correa, yo pregunto, ¿por qué no mejor abre la economía? Si abre la economía, va a tener dos cosas. Uno, va a poner a trabajar a los ecuatorianos. Y dos, va a tener dólares. Y tres, no tiene que explotar la reserva del Yasuní. No tiene que hacerlo. Pero no, está peleado con esa idea y por tanto ahí va a enfrentarse con los grupos ecologistas y a explotar la reserva del Yasuní. Ciertamente el presidente Correa es un tipo de blanco y negro. Él nunca busca los matices de grises. Un día está como, parece, y esa es mi opinión personal, parece obsesivo compulsivo o bipolar, como quieras llamarlo. Porque un día está, no, absolutamente negado a algo y después patea el tablero, no, esto es lo que va. No sé, me recuerda mucho el difunto Hugo Chávez Frías. Me parece a mí que Hugo Chávez tenía más manejo personal, era más, mira, hay que decirlo, la verdad, Donatella, yo creo que tú como venezolana opositora no vas a estar de acuerdo conmigo, pero Hugo Chávez era un tipo encantador. Bueno, eso era lo que decía la gente que lo conocía personalmente, que Era un tenía tipo encantador. encanto personal muy notorio, ciertamente. Absolutamente. Hugo Chávez en cortito era un tipo encantador, era un tipo fascinante, un tipo que te, mira, inclusive te toqueteaba demasiado, era un tipo de que quítate, no me estés tocando. Ew. Exacto, el tipo muy tocador, muy toqueteador a hombres y a mujeres y a todo el mundo, era un tipo muy cálido, muy amable. La verdad, Rafael Correa es un pesado. Sí es. Es un pesado desde el punto en que tú lo veas, es un pesado. Mira que no estoy hablando de su trato personal y de lo que, vaya, Hugo Chávez quería caerle bien a la gente, a todos. Hugo Chávez, muchas de las cosas que hacía lo hacía por ser agradable. Hugo Chávez te hablaba con una sonrisa en la boca. Hugo Chávez te nacionalizaba algo con una sonrisa en la boca la mayoría de las veces. Exprópiese. Exacto, lo hacía él mismo, o sea, el exprópiese, aquel exprópiese. Pero él lo hacía con un dejo hasta de bonachón. ¿Me explico lo que te digo? Por supuesto que sí. Rafael Correa no. Lo hacía más macabro todavía, porque con esa sonrisita en los labios, expropiando, dejaba sin trabajo una cantidad de gente y finalmente lo expropiado no se ponía a funcionar. Mira, que yo no estoy hablando yo estoy hablando del estilo, ¿eh? Del estilo. Sí, el estilacho. El estilo. El estilo de Rafael Correa es el de pesado, es el de caer mal. Es el de caer mal. Es el del bully. Rafael Correa lo hace por caerle bien a su grupo, a su base muy amplia, porque es una base muy amplia de ecuatorianos. Lo hace, o sea, yo lo hago por ti, pero lo hago como matón, lo hago a lo matón, a lo prepotente, a lo insultador, a lo bully, a lo bully. Pues es un bully. Y entonces, el pueblo que lo sigue también consideran que es un pesado, pero saben que lo hacen por ellos. O sea, cuando menos se sienten apoyados, ¿me explico? Claro. Pero es un bully, Rafael Correa es un bully, y él lo sabe, y así es como le gusta venderse, que esa es la diferencia entre Rafael Correa y Hugo Chávez. Hugo Chávez era un tipo que lo hacía cayéndote bien, Rafael Correa lo hace cayendo mal, y así es como a él le gusta. Ese es su estilo. Él cree que eso le da réditos, y así es como lo hace.
Pero ¿por qué caímos en este tema? Porque seguíamos hablando del estilo de hacer las cosas de Rafael Correa y sobre esta Ah, estrategia que él tenía en relación a estos yacimientos petroleros. y hablaba yo entonces de que al final del camino la realidad te alcanza. O sea, Ujú. la realidad te alcanza. Es interesante. ¿Y cómo te fallan las estrategias? Porque tanto Venezuela como... No necesita ser un país dolarizado como Ecuador lo es. O sea, no necesitas ser un país dolarizado para caer en la realidad y en la cuenta de que tú necesitas los dólares. Podrás no ser dolarizado, pero tú necesitas dólares. Por eso Venezuela vende su petróleo, porque necesita los dólares. Ujú. Ecuador es exactamente lo mismo. Ecuador necesita los dólares. Así es. Aquí la pregunta, de nuevo, es la sostenibilidad del modelo, que eso es lo que yo siempre he hablado, la Ujú. sostenibilidad del modelo. Yo, ¿por qué critico el modelo chavista? Porque no es sostenible y ahí tiene usted. Bueno, ahí está la estrategia de Rafael Correa, tampoco fue sostenible, ahí va a tener que ir a hacerse de los dólares, a sacárselos a la selva. Vamos a Por, tomar una llamada, Alberto, que creo que ah, tiene que ver con justamente esta conversación. Espérame un segundito. claro que sí. Adelante, buenas tardes, estás al aire. ¿Cómo es que se llama? Padilla. Don Alberto Padilla, estás al aire. Alberto. Ok. Escúchame por el teléfono, no por la computadora, porque tenemos un delay y ya estás al aire. Adelante. Bueno, primero que nada, ¿con quién hablamos? Aló, Ajá. te Buenas estamos tardes. oyendo. Adelante, estás al aire. Buenas tardes, don Alberto. ¿Cómo está? Muy bien, ¿con quién hablo? Douglas Ungreda hablando. Estaba escuchando con mucho interés sus comentarios muy interesantes acerca de la reserva que estaba discutiéndose ahí en Ecuador. Es un Gracias. aspecto que valdría la pena citar para complementar todo lo anterior. Sí. Yo compré hace unos días una revista francesa donde hacía el análisis de las perspectivas de la explotación del gas y petróleo de esquisto en todo el mundo. Y este es un aspecto que va a cambiar radicalmente la geopolítica energética en todo el mundo. Y básicamente se trata de que el occidente va a atraer hacia sí todos aquellos proyectos de ese tipo de tecnología y que los va de alguna forma, o por lo menos en su visión, protegerlos de la volatilidad geopolítica en Medio Oriente, en África, en Norte de África, y todos esos problemas que están ocurriendo. Y tanto más buscando limitar el acceso a los petrodólares de estos regímenes que son poco agradables a ellos. Y claramente no aparece en el análisis ni Ecuador ni Venezuela. Y uno de los lugares donde se está haciendo la prospección en forma intensiva es justamente entre Brasil y Paraguay y en Argentina. Entonces, fácilmente uno puede llegar a la conclusión de que muchas cosas van a comenzar a cambiar a partir de ahora. Y esto puede que le caiga muy mal a estos gobiernos que han estado basándose en los petrodólares para hacer populismo y diplomacia populista y abusiva, si se quiere. Y vaya para el inventario de consideraciones que hemos estado escuchando. Por supuesto, le agradezco mucho el comentario, don Douglas. Usted muy acertado, tiene toda la razón. Y una de las cosas, además, que valdría la pena tomar en cuenta, el mercado energético global está manejado por las multinacionales y algunas empresas mixtas entre el Estado y las petroleras. Pero quizás una de las razones por las cuales fracasó esa propuesta de Correa es que le está buscando una audiencia que es el sector multinacional, que no tiene nada que ver con la protección de una reserva forestal. A ellos les interesa comprar petróleo, evidentemente con las consideraciones de caso hechas para base a política y geopolítica. Pero si él se pone a proponer, voy a proteger mi reserva para que... es decir, si me dan el dinero yo protejo la reserva y entonces me dan el lucro cesante y yo de dónde voy a sacar ese petróleo entonces. Claro, no, bueno, sí, por eso, es que ese era el asunto era que Correa decía, ok, yo necesito la plata, pero si no quieren que yo la saque del Yasuní, entonces denmela ustedes, pero yo necesito igual la plata, eso era la propuesta de Correa, y él pensó que entre organismos multilaterales y gobiernos y etcétera, vaya, básicamente lo que estaba buscando Rafael Correa era dineros de caridad, dineros de regalo, dinero pues no lucrativo, ¿no?
pero pues obviamente pues no existe tanto dinero disponible como para eso en el mundo, y bueno, no lo consiguió, y eso fue lo que pasó. O sea, la idea era bien intencionada, lo que pasa es que era mala idea, era una mala idea bien intencionada. Por último, y no por ello menos importante, resulta un tanto un contrasentido, sino directamente ridículo, si se quiere, de un presidente cuyo país adoptó como moneda nacional el dólar norteamericano. Entonces esta postura antiimperialista, cuando su moneda local es el dólar, resulta absolutamente disonante. Que era justamente lo que yo estaba hablando, es cierto, ciertamente. Ahí queda absolutamente inutilizado, queda como un muñeco. Bueno, que ese es el problema. El problema, justamente, Douglas, es que el problema de estos presidentes como Rafael Correa, o sea, Rafael Correa es un tipo muy inteligente, tiene al país, ha hecho grandes cosas por su país, tiene un doctorado en economía que lo trae metido en sus genes y que lo hace actuar de manera disciplinada económicamente hablando. El problema único que tiene Rafael Correa es que tiene unas pasiones y unas ideologías que no lo dejan. Mira, déjame te lo digo de esta manera, y ya lo hemos hablado, yo lo he hablado antes aquí en este programa. Si Rafael Correa no tuviera estas pasiones que él tiene y estas ideologías que él tiene, Ecuador estaría creciendo 2 o 3 puntos porcentuales más, el PIB del Ecuador. Tranquilamente. Lo dije aquí alguna vez. Si Rafael Correa hubiera permitido desde un principio, abierto la economía, haber permitido la inversión extranjera, impulsado la inversión extranjera. Él no lo permite en la manera de que no la impulsa. Hoy por hoy Ecuador es el país de América Latina con el menor porcentaje o proporción de inversión extranjera por habitante de toda América Latina. Es el país en el que menos entra inversión extranjera. Si Rafael Correa hubiera impulsado la inversión extranjera de la mano de los cambios que ha hecho con el petróleo y de la buena administración pública que ha hecho, etcétera, ese país hubiera estado creciendo hoy tranquilamente 2 o 3 puntos porcentuales más. De ahí es que yo digo que Rafael Correa le representa un costo muy grande a la economía de Ecuador porque Rafael Correa no deja a florecer a la economía de Ecuador ni a los ecuatorianos. Eso es lo que yo le critico. Eso los psicólogos lo llaman políticas esquizofrénicas. Una cosa se habla y otra cosa se hace. Gracias. No lo dudo. Bueno, don Douglas, muchísimas gracias, Gracias a ustedes y sigan así, bien sabrosa la conversación. Muchas gracias, se lo agradezco muchísimo. Gracias, Douglas. Pero es cierto lo que yo yo reitero mi punto. Para mí es lástima de Rafael Correa siendo tan inteligente, teniendo un doctorado en economía, sabiendo bien cómo se maneja una economía y habiendo administrado de manera bastante razonable, por no decir que buena, la economía de Ecuador hasta este momento. Lástima que tenga estas ideologías y estas pasiones que las trae muy metidas dentro de él, que no tienen absolutamente nada que ver con el desarrollo de un país, sino son preferencias personales, son pasiones personales, son, no sé, traumas personales incluso. Le cuesta a Ecuador tranquilamente unos 2 o 3 puntos porcentuales de crecimiento, y esa es una lástima muy, muy grande. Hubiera sido Ecuador fuera un país completo si Correa pudiera superar ese tipo de cosas. Recuerda que la intención es mantener a la gente pobre. Esa es la idea. Tú cállate, sumiso, pobre, que yo soy el que controla la plata por tu bien, porque yo, papá, presidente, papá, Estado, sé lo que te conviene. Ay, no me queda claro en el caso de Rafael Correa, te voy a decir, Donatella, no me queda claro. Realmente no me queda claro que esa sea tiene que dar una imagen al público de galería, pero también tiene que mantener relativamente contento a un grupo de lo que corresponde al sustrato económico. Tampoco es que pueda hacerse el payaso todo el tiempo. No, entonces, pero sabes que Rafael Correa, a diferencia de Hugo Chávez, desde mi punto de vista, o sea, mi opinión es que, a diferencia de Chávez realmente pensaba que él tenía una fórmula para hacer prosperar a Venezuela. Chávez realmente lo pensaba. Yo creo que Chávez pensaba que tenía un camino, un modelo económico que iba a funcionar. Posiblemente. Correa realmente, o sea, lo de Correa realmente es algo más psicológico. Correa tiene problemas psicológicos. No, es que ¿Estás lo de acuerdo digo en conmigo? serio. Parece bipolar el hombre.
Correa tiene pasiones raras que yo no alcanzo a entender y tiene, que no alcanzo, bueno, yo es que no soy psicólogo, ¿verdad? Pero Obviamente. Correa realmente, o sea, Correa realmente tiene una animadversión en contra, animadversión por Estados Unidos. Realmente tiene algo en contra de Estados Unidos y de los americanos. Él lo tiene porque lo tiene. Chávez no, Chávez lo usaba como instrumento. Es verdad. Chávez necesitaba un enemigo. Dentro de su plan político necesitaba un enemigo, entonces era Estados Unidos. No, lo de Correa es una pasión, él realmente lo tiene adentro. Y es que es contradictorio. Él estudió toda su carrera profesional en Estados Unidos. No, y él mismo te lo dice, Estados Unidos es un pueblo que yo admiro mucho. Él te lo dice, yo lo admiro, pero el pero es el que no sabe decir. O sea, es el que no sabe. O sea, yo lo admiro mucho, pero traigo algo contra ahí ellos que no sé qué es. Y es así es como yo lo veo. Él trae algo que no sabemos qué es, pero realmente trae algo. Y esa es la parte que no lo deja, que le pesa a él y a Ecuador. Porque, de nuevo, hay que entender esto, señores. Rafael Correa es un doctor en economía. Exactamente. Él es un doctor en economía. Él sabe perfectamente bien cómo se crea la riqueza, cómo se preserva la riqueza y cómo se hace desarrollar a un país. Él lo sabe, él es un doctor en economía en Estados Unidos, por Dios. Pero trae algo ahí metido que no lo deja. Si hay alguien en América Latina, presidente de un país, que sabe cómo se saca un país de la pobreza y se lleva la riqueza, es Rafael Correa. Pero no puede porque va contra la idea que él trae metida, que no sé cuál sea. O sea, este problema que él tiene de pasional, que no sé cuál sea. Es una especie de revancha, una especie de amor-odio tan extraño que... Es una pasión realmente, o sea, me queda claro que es una pasión que él trae, pero no sé por qué. Obviamente mucha gente se va por la cosa fácil de que Estados Unidos metió a la cárcel al padre, que el padre estaba narcotraficando. Yo no puedo creer que, si yo tuviera, porque Rafael Correa lo que dice al respecto, déjame me acuerdo, Rafael Correa, porque eso fue lo que sucedió, Estados Unidos metió a la cárcel al padre porque el padre estaba narcotraficando, pero Rafael Correa culpa a Estados Unidos de haber hecho que el padre fuera un narcotraficante. Lo que no me acuerdo es por qué. Él tiene ahí una excusa en el sentido de que él dice que Estados Unidos obligó al padre a ser narcotraficante, pero no recuerdo cuál es la excusa que él dice. Pero en todo caso, mucha gente dice, no, lo que pasa es que como Estados Unidos metió al padre a la cárcel, por eso Rafael Correa odia a Estados Unidos. Yo no creo que sea eso, porque ninguna persona madura, es decir, yo que quiero mucho a mi padre, si mi padre empieza a narcotraficar y un país lo mete a la cárcel por ser narcotraficante, pues yo no puedo ir a ese país, pues la culpa es de mi padre. Pues me temo, sobre todo porque es su decisión personal de haberse metido en negocios que no eran santos, precisamente. Exactamente, pero todo esto lo digo porque hay otra cosa que él trae ahí que no sé cuál sea. Yo no soy psiquiatra, no soy psicoanalista, así es que no sé, pero me queda claro que es otra cosa. Él trae una pasión ahí que no deja y que le está costando a Ecuador prosperar. Es el punto que yo quiero hacer. Así es. Bueno, ahí está. Vámonos ahora a... quiero hacer un comentario sobre lo que pasó en Paraguay. Ayer tomó posesión en Paraguay de un nuevo presidente de apellido Cartes, pero déjeme le digo cómo se llama el nombre del presidente nuevo de Paraguay, porque se me está escapando a mí. Pero en todo caso, es el presidente Cartes de Paraguay, que es un empresario. Ya te digo cómo se llama mientras tú... Gracias. Continúa. Es un empresario, uno de los hombres más ricos del Paraguay, y hay que recordar que esto viene después de que el Congreso y la... Perdóname. Por un momentito se te cortó, pero nada, ya te retomamos. Así que sigue adelante, no te preocupes. Gracias, yo también te había perdido a ti. El presidente Cartes es un empresario, te digo, es uno de los hombres más ricos de Paraguay. Horacio Cartes. Horacio Cartes. Y creo que es incluso Cartés, creo que es Cartés se pronuncia. Más todavía, sí, efectivamente. Y es un empresario muy rico, uno de los hombres más ricos de Paraguay, un tipo que vale millones y millones de dólares. Y bueno,
hay que recordar que... aquí me está llegando una... Ok. Hay que recordar cuál es la circunstancia. Paraguay, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay determinó la salida del presidente Lugo hace un par de años por supuestas violaciones a la ley del presidente. Y a partir de entonces entró un presidente interino, el cual llamó a elecciones, ya se cumplieron las elecciones y ahora ya se retoma la normalidad en Paraguay con un presidente de nuevo electo en toda la extensión de la palabra. Cuando la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo con las leyes paraguayas, porque cumplía con las leyes paraguayas, decide sacar del poder al presidente Lugo, entonces el Mercosur sacó a Paraguay del grupo. Hay que recordar que Mercosur era miembro el Mercosur comprendía como miembros plenos a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces, Paraguay, por cierto, era el único país del Mercosur que no que se oponía, pero que ponía obstáculos a la entrada de Venezuela al Mercosur. Venezuela no podía entrar al Mercosur porque Paraguay se negaba. Paraguay era el que ponía problemas y por eso no entraba Venezuela al Mercosur. Correcto. Entonces, se da la circunstancia de que sacan al presidente Lugo apegado a la ley, porque fue apegado a la ley, se cumplió todos los requisitos que la ley establecía, la ley paraguaya, sacan al presidente Lugo, entonces el Mercosur hace un berrinche tremendo, saca a Paraguay y en ese momento inmediatamente entra Venezuela. Correcto. Okay. Eso fue entonces. Ahora ya pasaron un presidente entero de Paraguay y ahora ya entró un nuevo presidente electo. Entonces, como ya se recobró la normalidad en Paraguay, entonces el UNASUR, en un acto de caridad suprema, el Mercosur y el UNASUR establecieron y dijeron que entonces ya le dan ahora sí la bienvenida a Paraguay con brazos abiertos para que de nuevo vuelva a ser un miembro pleno del Mercosur. Y aquí tengo, bueno, y esto fue fascinante. Obviamente que Paraguay, el gobierno de Paraguay lo aceptó, ¿no? Es un gesto amable y dijo, ok, perfecto, qué bueno que somos ya miembros del Mercosur, pero también anunciamos, y esta parte es la fascinante, anunciamos que este gobierno nuevo de Paraguay va a buscar acercarse a la Alianza del Pacífico, que es la antítesis del UNASUR, definitivamente, y de todo lo que tenga que ver cualquier otro grupo donde esté metido Bolivia, Ecuador y Venezuela. Y Brasil incluso, porque Brasil ya se quejó, ya Brasil dijo que las aspiraciones de Paraguay de acercarse a la Alianza del Pacífico pudieran no ser compatibles con el Mercosur. Pero a Paraguay le importa un bledo y ya dijo, y nosotros nos vamos a acercar a la Alianza del Pacífico. Ahora, la verdad es que esto es comentario personal mío, la verdad es que yo esa bienvenida o esa intención de regresar a Paraguay al Mercosur por parte del Mercosur, pues la verdad es que no significa absolutamente nada para Paraguay, porque no solamente Paraguay exportó más a Brasil fuera del Mercosur que estando dentro, sino que encima, Donatella, querido público, ustedes saben, este año 2013, ¿cuál será el país de América Latina, el país de América Latina que más va a crecer económicamente? Sorpréndenos. Paraguay. Paraguay este año va a crecer 11%. Va a ser el país de América Latina que más va a crecer. El que más. Entonces, aquí me pregunto yo, ¿quién necesita a quién? ¿Paraguay a Mercosur o Mercosur a Paraguay? Pues fíjate, aquí hay una publicación online y también es un periódico en físico, se llama Venezuela al Día. Y habla precisamente, pero el título del artículo es el siguiente: Paraguay no tiene problema con Venezuela en Mercosur, pero pide resolver problema jurídico. Yo no sé si eso es un aditamento nuevo a todo este problema. El presidente Cartes acaba de tomar posesión y dice, no hay problema para el ingreso de Venezuela, pero tenemos diferencias. Para nosotros, el ingreso de un socio no pleno tiene que ser por unanimidad. A lo mejor es que como ellos todavía se niegan a la presencia de Venezuela en Mercosur, como no es por unanimidad y ellos siguen negándose a la presencia de Venezuela, ¿qué vamos a hacer con Venezuela? Esa es la pregunta que ellos se hacen. No, pero Venezuela ya está dentro, ya, Venezuela,
como el Mercosur, como los grandes socios, o sea, como siempre yo he dicho, o sea, ¿qué es el Mercosur? El Mercosur es un club de rezagados, de renegados, pues, de rezagados, de renegados y de inútiles, porque el Mercosur no es absolutamente nada, es nada más un club social, eso es lo que es. Si me pudieras ver la camarita. Losers. Es un club social, eso es lo que es el Mercosur. Y ahí está la prueba. Paraguay exportó más a Brasil fuera del Mercosur que dentro. Pero entonces, como es un club social, entonces lo que tuvieron que hacer es aprovechar la circunstancia de Lugo para sacar a Paraguay y darle la bienvenida al gran socio que es el gobierno, bueno, que es Venezuela, ¿no? Correcto. Pero ya, entonces ya, hasta donde yo puedo entender, ya Paraguay ya no tiene nada que hacer, ya, porque ya Paraguay lo único que podrá hacer en ese caso es negar la invitación, no la invitación, negar la entrada de la reinserción, su reinserción al Mercosur, pero ya no puede sacar a Venezuela porque Venezuela ya entró, y entró por unanimidad. Paraguay no estaba, así es que Paraguay no tenía nada que decir ahí. Pero una pregunta que yo te hago, Alberto, ¿no es automático el reingreso de Paraguay una vez que se restableció el hilo constitucional en ese país? ¿No era automática la cosa? No era automática, era lo que decían, era lo que dijeran los miembros. Como tampoco era automática la salida, era lo que dijeran los miembros. Entonces los miembros decidieron que se iba a Paraguay, se fue, ahora decidieron que regresa y regresó. Paraguay, muy elegantemente, aceptó sin decir nada la reinserción, muy elegantemente. Si el nuevo gobierno de Paraguay tuviera un poquito de las pasiones que tiene Correa, Morales o Hugo Chávez, que en paz descanse, hubiera dicho, quédate con tu Mercosur, yo no quiero, ni quiero entrar y quédate tú con tu mugroso Mercosur. Eso es lo que, la verdad. Claro. La verdad. O sea, si hubiera tenido el gobierno de Paraguay un poquito de pasión, yo no voy a decir de dignidad, ni mucho menos, yo no, o sea, yo tratando de ser político, que no lo soy, pero yo tratando de ser político, soy condescendiente y yo digo, bueno, no me estorba ser miembro del Mercosur, no hay problema. Pero si hubiera tenido un poquito de las pasiones de otros presidentes de América Latina, de hecho, sabes que yo no pertenezco a tu grupo ni me interesa porque no te necesito. Sí, y aparte tú a mí no me haces lo que me hiciste, que fue sacarme. Pero no, Paraguay muy elegantemente dijo que ahí no hay ningún problema, nada más que sí les avisamos que nosotros vamos a buscar acercarnos a la Alianza del Pacífico. Mira. Tú tienes que acordarte que los países pues ya ni me acuerdo de qué grupo es porque es tanto grupo, pero son los países de la uy. Mira, no están Perú, creo. No, espérame, uno de los grupos que formó Chávez, hombre, que no es Petrocaribe. El ALBA. El ALBA, discúlpame. Sí. Los países del ALBA, a los cuales pertenece Ecuador y Bolivia, acuérdate que, y también, pues yo creo que hasta Brasil. ¿Brasil pertenece al ALBA? No. Okay. Pertenecen a algunos países, algunas islas del Caribe y obviamente Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Venezuela. El punto es que el propio Brasil objetó la declaración del canciller nuevo de Paraguay en el sentido de que se querían acercar a la Alianza del Pacífico porque tienen problemas de ideología ahí, ¿no? Entonces Paraguay muy valientemente se va a acercar a la Alianza del Pacífico que comprende a México, Colombia, Perú, Chile y creo que también Panamá quiere ser parte. Me parece bastante inteligente. Pero bueno, de nuevo, Paraguay, la verdad de las cosas es que no necesita en lo más mínimo la venia ni nada del Mercosur, puesto que Paraguay va a ser el país de Sudamérica, de toda América Latina que más va a crecer, pero por mucho. Y bueno, ahí van bien las cosas en general por parte de Panamá, de Paraguay. Por cierto, que esta parte se me estaba olvidando, pero es importante. Paraguay, el gobierno electo, el que ayer tomó posesión, dejó fuera, Paraguay no invitó a la toma de posesión del presidente Cartés, no invitó a Venezuela. Y en colaboración, o sea, ¿cómo se llama esa palabra? En apoyo, Ecuador tampoco fue, pero adivina quién sí fue. ¿Quién sí fue? Brasil. La diputada María Corina Machado fue invitada de los senadores paraguayos y ella sí se presentó a la toma de posesión. ¿Y Capriles no fue invitado? No, Capriles no, porque eso ya sería como too much. Ok. Pero María Corina Machado estuvo ahí. Bueno, esa parte no me la conocía yo, pero fíjate, lo que sí sabíamos, se sabe, es que Maduro no fue invitado y en protesta
Correa no fue, que sí fue invitado, y Morales tampoco fue, que sí fue invitado, en protesta. Pero sí fue Dilma Rousseff. Así es que sí fue Dilma Rousseff, y también fue Cristina, y por Twitter me dijeron que a Cristina la abucharon. Así, esa no la había visto yo. Eso me dijeron en Twitter, no Ya. sé si sea cierto o no, simplemente en Twitter me dijeron que a Cristina la abucharon, porque Ya, también estuvo ahí. Y entre paréntesis cortísimo, ¿viste que Cristina arrasó en Antártida? En las elecciones estas legislativas parciales, arrasó en Antártida. ¿Por qué? 53 votos, algo así sacó. 53 de 54 habitantes. Hombre, la burla es colectiva en todo el planeta con el cuento de la... Con tiempo búscalo, te vas a reír mucho. Claro, me imagino. Porque fue Sí, derrotada sí. su postura en realidad. Claro, totalmente. En estas elecciones que perdió claramente el kirchnerismo, que no el peronismo, porque dentro del peronismo, que peronismo es todo, existen varias corrientes y el kirchnerismo perdió de manera muy importante y claramente la presidenta Cristina no se ha referido al respecto. Al contrario, su discurso es de un discurso triunfalista. Sí, señor, así es. Que no es, pues que no es raro de ella, ¿no? Por cierto que les anuncio que, bueno, ya había platicado, todo esto me da mucho gusto, las noticias que provienen de Paraguay, porque dentro de una par de semanas más voy a estar yo allá por Paraguay visitando por primera vez en mi vida. Nunca he visitado yo Paraguay, así es que por ahí estaré. Nos habías comentado efectivamente el lunes. Exactamente, pero bueno, entonces me da gusto lo que está pasando en aquel país. Bueno, de manera rápida, porque no nos está quedando mucho tiempo, es que la CEPAL, que se está reuniendo en Montevideo, Uruguay, la CEPAL propone, que ya habíamos hablado de esto algo desde el lunes pasado, la CEPAL propone poner a la igualdad en el centro de la agenda regional. ¿Te acuerdas que nos habíamos referido a esto? Que la CEPAL maneja mucho este tema de la igualdad. Queremos que se escuche fuerte y claro, dijo a mi buena amiga Alicia Bárcenas de la CEPAL, en nuestra región ha llegado la hora de la igualdad. Queremos que los acuerdos que aquí se tomen se convierten en acuerdos universales, ya que representan un avance civilizatorio, dijo Alicia Bárcenas, que era secretaria ejecutiva de la CEPAL. Y de nuevo, pues solamente a decir lo que yo siempre he dicho, yo no tengo ningún problema con la igualdad de oportunidades. Correcto. Aquí lo que estamos hablando, de lo que yo hablo, es la igualdad de oportunidades. Mientras haya igualdad de oportunidades, no hay problema entonces en que exista desigualdad económica. La desigualdad económica es esperable y normal en un ambiente en el que hay igualdad de oportunidades. Si no hay igualdad de oportunidades, entonces sí tenemos problema con la desigualdad económica. Exactamente. ¿No es cierto? Que todo el mundo tenga exactamente el mismo chance de participar y después por escogencia o por capacidades o por como fuera o por la razón que sea declinan, pues es otra historia. Exactísimamente. Bueno, otra, rápidamente. ¿Cuánto tenemos o ya no tenemos? Bueno, sí tenemos. Recuerda que empezamos 10 minutos tarde, pero como tú quieras. Yo te sigo, tú dale para adelante que yo te sigo. Me vas a hacer pagar entonces. Con sangre. Claro. Sí, no, sí, mentira, sí. mentira. No, sabemos cómo es la cosa. Cobrona que eres, ¿eh? Ok, el clima para los negocios en América Latina cayó desde 5,2 puntos en abril hasta 4,4 puntos en julio, que es su peor nivel en casi 2 años, o sea, 21 meses, según el indicador divulgado por el Centro Brasileño de Estudios Económicos de la Fundación Getúlio Vargas. El llamado Índice de Clima Económico para América Latina, que es medido en conjunto por la Fundación Getúlio Vargas y el Instituto de Estudios Económicos de la Universidad de Múnich, mediante consultas trimestrales a 149 especialistas de 17 países, no era tan bajo desde octubre del 2011, cuando estaba igualmente en 4,4 puntos. El indicador viene cayendo gradualmente desde los 5,5 puntos que alcanzó en enero, cuando estaba en su mejor nivel de 1 año y medio. Según el estudio, el clima para los negocios en la región empeoró tanto por el deterioro del indicador de la situación actual, que evalúa la coyuntura económica, como el indicador de expectativas, que mide la previsión de los especialistas
para los próximos 6 meses. Los dos indicadores que componen el índice de clima económico se ubicaron en julio por debajo del promedio histórico en los últimos 10 años, lo que muestra la entrada de la región en una fase desfavorable del ciclo económico, dijeron los autores de este estudio. Una lástima, definitivamente no es bueno. Bueno, otra, y ahora sí ya para despedirnos, es que Perú se está desacelerando. Y ellos que iban muy bien, ¿eh? Exactamente, el gobierno de Perú reconoció que la crisis económica llegó al país debido a la caída de precios de los metales, mientras que el Banco Central de Reserva del Perú bajó las expectativas de crecimiento de 6,5 a 5,7 para este año. El ministro de Economía, Luis Castilla, descartó que de hecho el Ministerio de Economía de Perú se llama Ministerio de Economía y Finanzas. Ya sabemos de dónde lo sacaste. El Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando vino CNN a tratar de quitarme el nombre de Economía y Finanzas, una de mis respuestas fue: ¿y por qué no van contra Perú también? ¿Por qué me agarran a mí? ¿Por qué no van a Perú? Perú también tiene un Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente no fue ni contra mí, ni contra Perú, ni contra nadie. Pero bueno, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Castilla de Perú, descartó que pese al frenazo económico se vayan a suspender una serie de proyectos de inversión en infraestructura e indicó que se trabaja para facilitar la inversión privada. En declaraciones a la televisión peruana, el ministro Castilla dijo que se fomentarán las inversiones en sectores como salud pública y para ello se creó un fondo para promover iniciativas privadas por unos $500 millones. Ajá. Bueno, pues mi querida Donatella, te agradezco muchísimo tu apoyo en los controles en esta semana tremendamente recortada. Bueno, la verdad es que ha sido cortica, pero no importa, el cariño es el mismo. Así que si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes, si todo sale bien. Si todo sale bien, nos veremos aquí el próximo lunes. Yo les agradezco muchísimo a ustedes también, querido público, de habernos acompañado. Se me cuidan el fin de semana. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Chao, buenas noches.